La sombra de Hans Christian Andersen. Quizás no conozcas este nombre, pero vaya que recuerda su trabajo. Andersen fue el responsable de crear varios de los cuentos de hadas más populares como La Sirenita, El Patito Feo, Pulgarcita y muchos otros más. Por lo que varios tenemos que agradecerle por buenas lecturas antes de irnos a dormir. Un verdadero maestro de los cuentos infantiles. Y eso es lo que te traigo el día de hoy. Un cuento infantil. Aunque este va un poco más allá. La sombra sobresale entre sus otras obras por una simple razón. No es una obra feliz. No tiene una lección que te dejará sonriendo con calidez en el pecho. Todo lo contrario, su final es bastante deprimente, especialmente si tomamos en cuenta que fue hecho para niños. Pero eso se debe a que Andersen lo escribió como una forma de advertir a los pequeños, a quienes consideraba no eran tontos, de uno de los más grandes, presentes y reales peligros que debe enfrentar cada ser humano. El mundo es un lugar con tonos muy oscuros, pero ninguno lo es más que el de tu propia sombra. Por lo que sí, este cuento fue hecho para retar a los pequeños, hacerlos recapacitar e incluso ahora se los sigue estudiando por su maravilloso mensaje. Así que vamos, en esta ocasión, aunque no lo parezca, es una narración para toda la familia. Sin más preámbulos, iniciemos. La sombra de Hans Christian Andersen. Narrado por un Pemrimto en una Tamsimta y con ilustraciones hechas en la Rusia soviética. Todo un viaje. Iniciamos. En los países cálidos, allí sí que calienta el sol. La gente llega a parecer de caoba, tanto que en los países incluso más calientes, su piel se vuelve negra como el ébano. Y precisamente a los países cálidos fue donde marchó un sabio de los países fríos, creyendo que en ellos podría vagabundear, como hacía en su tierra. Aunque pronto se acostumbró a lo contrario. Él y toda la gente sensata debían quedarse puertas dentro. Ventanas y puertas se mantenían cerradas el día entero. Parecía como si toda la casa durmiese o que no hubiera nadie en ella. Además, la callejuela con altas casas donde vivía estaba construida de tal forma que el sol no se movía de ella de la mañana a la noche. Era, en realidad, algo inaguantable. Al sabio de los países fríos, que era joven e inteligente, le pareció que vivía en un horno gigante y le afectó tanto que empezó a adelgazar. Incluso su sombra menguó y se hizo más pequeña que en su país. El sol también la debilitaba. Tanto uno como otra no comenzaban a vivir hasta la noche, cuando el sol se había puesto. Era digno de verse. En cuanto entraba la luz en el cuarto, la sombra se estiraba por toda la pared, incluso hasta el techo. Tenía que hacerlo para recuperar su fuerza. El sabio salió al balcón para relajarse un poco, y así que las estrellas asomaban en el maravilloso aire puro. Era para él como volver a vivir. En los balcones de la calle, pues en los países cálidos, todas las casas tienen balcones, había gente asomada. Porque uno tiene que respirar, por muy acostumbrado que esté a ese calor. Había gran júbilo, arriba y abajo, los zapateros, los sastres, todo el mundo estaba en la calle. Fuera estaban las mesas y las sillas, y brillaban las luces con más de 1000 encendidas. Uno hablaba y el otro cantaba, y la gente paseaba, y iban los coches, los asnos pasaban, tilín, 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 sonando los cascabeles. Habían entierros y cantos fúnebres. Los chicos disparaban cohetes y las campanas no paraban de sonar. Sí, había una vida tremenda en las calles. Solo la casa frente a la del sabio extranjero estaba en silencio completo. Y, sin embargo, alguien vivía en ella. Porque había flores en el balcón que crecían espléndidamente al calor del sol, por lo que necesitaba que alguien las regara. Luego, alguien debía de haber allí. La puerta del balcón aparecía también abierta por la tarde, pero el interior estaba en sombras, por lo menos en la habitación delantera. De dentro llegaba sonido de música. Al sabio extranjero le parecía extraordinaria la música, pero bien podría ser pura imaginación suya porque todo lo encontraba extraordinario en los países cálidos, excepto el tema del sol. Su casero dijo que no sabía quién había alquilado la casa, no se veía a nadie y en cuanto a la música se refería, creía que era un poco aburrida.
Lo describía como: es como si alguien tratase de ensayar una pieza que no puede dominar. Siempre la misma. Algún día lo haré, se dice, pero no lo consigue por mucho que toque. Una noche el extranjero despertó. Dormía con la puerta del balcón abierta. La cortina se levantó con el viento y le pareció que venía una luz fantástica del balcón del frente. Todas las flores resplandecían como llamas de los colores más espléndidos, y en medio de las flores se encontraba una esbelta, atractiva doncella, que parecía también resplandecer. De tal forma lo deslumbró que abrió los ojos desmesuradamente y se despertó del todo. De un salto estuvo en el suelo. Muy despacio se acercó a la cortina, pero la doncella había desaparecido. El resplandor se había apagado. Las flores no brillaban, pero seguían siendo tan bonitas como siempre. La puerta estaba entornada y de las profundidades venía una música tan suave y encantadora que inspiraba los más dulces pensamientos. Era, sin embargo, como cosa de magia. ¿Y quién vivía allí? ¿Dónde estaba la verdadera entrada? Todo el piso bajo era una tienda tras otra y no era posible que la gente pasara por ellas. Una noche el extranjero estaba sentado en su balcón, con una luz encendida en el cuarto a espaldas suyas, por lo que, como es natural, su sombra estaba en la pared enfrente. Sí, allí estaba sentada exactamente enfrente entre las flores del balcón. Y cuando el extranjero se movía, también se movía la sombra, porque es así como funcionan las sombras. «Parece como si mi sombra fuese el único ser vivo que se viera enfrente», dijo el sabio. «Con qué delicadeza se siente entre las flores». La puerta está entreabierta. Si la sombra fuese tan lista como para entrar, mirar en torno suyo y venir después a contarme lo que hubiera visto... «Sí, haz algo útil», dijo en broma. «Vamos, entra. Vamos, ahora». Y le hizo el gesto con la cabeza a la sombra, y la sombra correspondió. «Anda, pero no te pierdas». Y el extranjero se levantó, y su sombra ya en el balcón de enfrente se levantó también. Y el extranjero se volvió, y la sombra se volvió también. Si por acaso alguien hubiera estado observando, hubiera visto claramente que la sombra se colaba por la puerta entornada en la casa de enfrente, al tiempo que el extranjero entraba en su cuarto y corría la larga cortina detrás de sí. A la mañana siguiente salió el sabio a tomar café y leer los periódicos. «¿Qué pasa?», dijo cuando salió al sol. «Me he quedado sin sombra. Se marchó anoche de verdad y no ha vuelto aún. ¡Qué fastidio!». Y eso lo enojó. No tanto porque la sombra se hubiera ido, sino porque sabía la existencia de una historia sobre el hombre sin sombra, conocida por todos en su patria ya en los países fríos, y en cuando el sabio regresara y contase la suya, diría que la había copiado, y eso no le hacía una maldita gracia. Por tanto, no diría una palabra, lo cual estaba muy bien pensado. Por la noche, salió de nuevo al balcón. Había colocado la luz detrás de sí en la debida posición, porque sabía que la sombra gustaba de tener siempre a su dueño por pantalla. Pero no pudo atraerla. Se encogió, se estiró, pero no había sombra alguna que volviera. Dijo, pero sin resultado. Era un fastidio. Pero en los países cálidos todo crece tan rápidamente que al cabo de 8 días observó, con gran satisfacción, que le crecía una sombra de las piernas cuando salía el sol. Quizás la raíz había quedado dentro. A las 3 semanas tenía una sombra de considerables dimensiones que, cuando regresó a su patria en los países nórdicos, creció más y más durante el viaje, hasta que al final era tan larga y tan grande que la mitad hubiera bastado. De esta forma regresó el sabio a su casa y escribió libros sobre cuánto había de verdadero en el mundo, de lo que había de bueno, de hermoso, y pasaron días, y pasaron años. Pasaron muchos años. Una noche estaba sentado en su cuarto cuando llamaron muy quedadamente a la puerta. «¡Adelante!», contestó, pero nadie entró. Así es que fue a abrir y vio ante él a un hombre tan sumamente delgado que quedó atónito. Por lo más, el hombre iba espléndidamente vestido. Debía ser una persona distinguida.
¿Con quién tengo el honor de hablar?, preguntó el sabio. «Oh, ya pensaba que no me reconocerías», dijo el hombre elegante. «Me he hecho tan corpóreo que hasta tengo carne y ropas. Seguro que nunca había pensado usted en verme en tal prosperidad. ¿No reconoce usted a su vieja sombra? No creía usted que volvería, ¿verdad? Me ha ido espléndidamente desde que estuve con usted. He sido, en todos los sentidos, muy afortunado. Si tuviera que rescatar mi libertad, podría hacerlo». E hizo sonar un manojo de preciosas joyas que colgaban del reloj, y pasó la mano por la gruesa cadena de oro que llevaba en el cuello. ¡Uy! Todos los dedos fulgurando con anillos de diamantes, todos auténticos. No puedo hacerme idea de lo que significa esto», dijo el sabio. «Ya, no es nada corriente», dijo la sombra, «pero usted tampoco es nada corriente, y yo, bien sabe usted, desde que era así de chiquito, he seguido sus huellas. En cuanto usted descubrió que yo estaba a punto de ir solo por el mundo, seguí mi camino. Me encuentro en una situación excepcionalmente afortunada, pero me he comedido cierto deseo de volverlo a ver antes de que usted muera, porque usted va a morir. También me gustaría visitar este país, porque la patria siempre tira. Veo que tiene usted otra sombra. ¿Le debo algo a ella o bien a usted? Hágame el favor de decírmelo». «Bueno, ¿pero eres tú?», dijo el sabio. «Es extraordinario. Nunca habría creído que la vieja sombra de uno pudiera regresar como persona». «Dígame cuánto le debo», dijo la sombra, «porque no me gusta deberle nada». «¿Cómo puedes hablar así?», dijo el sabio. «¿De qué deuda hablas? No me debes nada. Me alegra extraordinariamente tu suerte. Pasa y siéntate, querido amigo, y por favor cuéntame cómo te ha ido y qué es lo que viste en la casa de enfrente, allá en los países cálidos». «Sí que lo encontré», dijo la sombra y se sentó. «Pero antes me tiene usted que prometer que no ha de decir a nadie en la ciudad, caso de que nos encontremos, que yo he sido su sombra. Pienso casarme. Puedo de sobra mantener una familia». «Quédate tranquilo», dijo el sabio. «No le diré a nadie quién eres en realidad. Estás a mi cuidado. Palabra de hombre». «Palabra de sombra», dijo la sombra, que era lo que correspondía decir. Era, por otra parte, de veras notable lo humano que se había vuelto la sombra. Vestía del más riguroso negro y el paño más selecto, botas increíblemente costosas y elegantes, y un sombrero que era capaz de convertirse en corona, sin hablar de lo ya antes mencionado: las joyas, la cadena de oro, los anillos de diamante. «Ya lo creo, la sombra iba extraordinariamente bien vestida, y era precisamente esto lo que la hacía tan humana». «Ahora voy a contarte», dijo la sombra, y plantó sus botas de charol lo más fuerte que pudo sobre el brazo de la nueva sombra del sabio, que yacía como un perro faldero a sus pies. Y esto lo hizo bien por orgullo, bien por la intención de demostrar quién mandaba. Y la sombra del suelo permaneció quieta y en silencio, resuelta a no perder detalle. Deseaba, sobre todo, enterarse de cómo uno puede llegar a convertirse en su propio señor. «¿Sabe usted quién vivía en la casa de enfrente?», dijo la sombra. «La más bella de todas, la poesía. Estuve allí 3 semanas y su efecto ha sido como si hubiera vivido 3000 años y hubiera leído cuanto se ha cantado y se ha escrito. Lo digo y es cierto. Lo he visto todo y lo sé todo». «¡La poesía!», gritó el sabio. Sí, vive con frecuencia en las grandes ciudades, en soledad. ¡La poesía! Sí, la vi tan solo por un instante, pero el sueño pesaba en mis ojos. Estaba en el balcón y brillaba como brillaba la aurora boreal. Cuéntame, estabas en el balcón, entraste por la puerta y después...». «Me encontré en la antesala», dijo la sombra. «Lo que usted siempre veía era la antesala. No había luz alguna, solo una especie de crepúsculo, pero las puertas daban unas a otras en una larga serie de salas y salones, y estaba tan iluminado que la luz me hubiera matado de haber ido directamente ante la doncella.
pero fui prudente y tomé mi tiempo, como debe hacerse. —¿Y entonces qué viste? —preguntó el sabio. —Lo vi todo, y se lo contaré, pero no es orgullo por mi parte, pero como ser libre que soy, y con los conocimientos que tengo, para no hablar de mi buena posición, mis excelentes relaciones, desearía que me llame de a usted. —Disculpe usted —dijo el sabio—, son los viejos hábitos los que me cuesta abandonar. Tiene usted toda la razón y lo tendré presente. Pero cuénteme ahora lo que vio. —Todo —dijo la sombra—, lo vi todo y lo sé todo. —¿Qué aspecto tenían los cuartos interiores? —preguntó el sabio. —¿Eran como el fresco bosque? ¿Eran como un templo? ¿Eran los cuartos como el cielo estrellado cuando se está en las altas montañas? —Todo estaba allí —dijo la sombra—. No entré hasta el final. Me quedé en el cuarto delantero, a media luz. Pero era un puesto excelente. Lo vi todo y lo supe todo. He estado en la corte de la poesía, en la antesala. —Pero, ¿qué es lo que vio? Estaban en el gran salón todos los dioses de la antigüedad. Luchaban allí los viejos héroes. Jugaban niños escandalosos y contaban sus sueños. —Le digo que estuve allí y debe comprender que vi todo lo que había de ver. Si usted hubiera estado allí, no se habría convertido en ser humano. Pero yo sí. Y además, aprendí a conocer lo íntimo de mi naturaleza, lo congénito, el aparentesco que tengo con la poesía. Sí, cuando estaba con usted no pensaba en ello, pero siempre, sabe usted, al salir y ponerse el sol, me hacía extrañamente largo, y la luz de la luna me recortaba casi con mayor precisión que usted. Yo no entendí entonces mi naturaleza. En la antesala se me reveló. Me volví ser humano. Al salir había completado mi madurez, pero usted ya no estaba en los países cálidos. Me avergoncé como hombre de ir como iba. Necesitaba botas, trajes, todo este barniz humano que hace reconocible al hombre. Me refugié. Sí, puedo decírselo, usted no lo contará en ningún libro. Me refugié en las faldas de una vendedora de pasteles. Bajo ella me escondí. La mujer no tenía idea de lo que estaba ocultando. Corrí por la calle a la luz de la luna, me estiré sobre la pared, qué deliciosas cosquillas produce en la espalda. Corrí de arriba a abajo, curioseé por las ventanas más altas, tanto en el salón como en sus habitaciones. Miré donde nadie puede mirar y vi lo que ninguno otro ve, lo que nadie debe ver. Si bien se considera un mundo cochino, no querría ser hombre si no fuera porque está bien considerado el serlo. Vi las cosas más inimaginables en las mujeres, los hombres, los padres y los encantadores e incomparables niños. Vi, dijo la sombra, lo que ningún hombre puede conocer, pero lo que todos mueren por saberlo, lo malo del prójimo. Si hubieran publicado un periódico, lo que se hubiese leído, pero yo escribí directamente a la persona en cuestión y se producía el pánico en toda la ciudad a donde iba. Llegaron a tenerme terror y grandísima consideración. Los profesores me nombraron profesor, los sastres me hacían trajes nuevos, no me faltaba de nada. El tesorero del reino acuñaba monedas para mí y las mujeres decían que yo era muy guapo. Y así llegué a ser el hombre que soy. Y ahora me despido. Esta es mi tarjeta. Vivo en la acera del sol y estoy siempre en casa cuando llueve. Y la sombra se marchó. ¡Qué extraordinario!, dijo el sabio. Pasó tiempo y la sombra volvió. ¿Cómo le va?, preguntó. ¡Ay!, dijo el sabio. Escribo acerca de lo verdadero, lo bueno y lo bello, pero nadie se interesa por mi obra. Estoy desesperado, porque son cosas a las que concedo gran importancia. Pues a mí no me ocurre igual, dijo la sombra. Yo, mientras, engordando, que es lo que hemos de procurar, usted no entiende el mundo y terminará por caer enfermo. Tiene que viajar. Me iré de viaje este verano. Venga conmigo. Me gustaría llevar un compañero. ¿Quiere usted venir conmigo como mi sombra? Será para mí un gran placer el llevarle. Le pago el viaje. ¡Qué disparate!, dijo el sabio.
Según como se mire, dijo la sombra, el viajar le sentará de maravilla. Si consiente usted ser mi sombra, todo correrá de mi cuenta. Esto ya es el colmo, protestó el sabio. Pero así va el mundo, dijo la sombra, y así seguirá. Y se marchó. Las cosas no le iban nada bien al sabio. La preocupación seguía haciendo presa de él, y sus opiniones sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello interesaban tanto al público como las rosas a una vaca, hasta que al final cayó enfermo de consideración. «Parece usted totalmente una sombra», le decía la gente, y esto le produjo un escalofrío, porque le hizo pensar en ella. «Lo que debe hacer es tomar de las aguas», dijo la sombra que vino de visita. «No hay nada igual. Lo llevaré conmigo por aquel de nuestra vieja amistad. Yo pago el viaje y usted se encarga de llevar un diario con lo que resultará el camino más divertido. Quiero ir a un balneario. Mi barba no crece como debería. Eso es también una enfermedad, y una barba es algo indispensable. Sea razonable y acepte la invitación. Viajaremos como amigos». Por supuesto. Y así viajaron. La sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra. Fueron juntos en coche, a caballo, a pie, al lado uno de otro, delante o detrás, según la posición del sol. La sombra sabía ponerse siempre en el lugar del señor, mientras el sabio no prestaba atención a semejantes cosas. Tenía un corazón excelente y era sumamente cortés y afectuoso, así que un día le dijo a la sombra: «Oye, ya que somos compañeros de viaje y demás, hemos crecido juntos desde la infancia, ¿por qué no nos ponemos un apodo? Sería más íntimo». «En eso que dice», contestó la sombra, que ahora era el verdadero señor, «hay mucha franqueza y buena intención, por lo que seré igualmente bien intencionado y franco. Usted, como sabio que es, sabe sin duda lo especial que es la naturaleza. Hay quien no aguanta el sonido de una lija, lo pone enfermo. Otros sienten gran molestia si rascan un clavo contra un vidrio. Lo mismo siento yo cuando lo oigo llamarme con sobrenombres. Es como si me empujasen de nuevo a mi primer empleo con usted. No se trata de orgullo, sino, como verá, de una sensación. Pero si no puedo permitirle que me trate de tú, con mucho gusto, le nombraré como un apodo, como fórmula de compromiso». Y así la sombra le dio un apodo. «Qué absurdo», pensó que yo le hable de usted y él me ponga apodos. Pero no tuvo más remedio que aguantarlo. Al fin llegaron a un balneario donde habían muchos extranjeros, y entre ellos una encantadora princesa que padecía la enfermedad de tener una vista agudísima, lo que era en extremo alarmante. Al instante observó que el recién llegado era por completo diferente a los otros. «Dicen que ha venido para hacer crecer su barba, pero yo veo la verdadera causa. No tiene sombra». Llena de curiosidad, entabló inmediatamente conversación con el caballero extranjero durante el paseo. Como princesa que era, no se andaba mucho con miramientos, por lo que le dijo: «A usted lo que le ocurre es que no tiene sombra». «Vuestra Alteza Real debe haber mejorado notablemente», dijo la sombra. «Sé que su dolencia consiste en que ve demasiado bien, pero debe haber desaparecido. Está curada. Precisamente, yo tengo una sombra muy extraña. ¿No ha visto a la persona que siempre me acompaña? Otros tienen una sombra vulgar, pero yo detesto lo corriente. Al igual que usted vistió a sus criados con los mejores ropajes, he ataviado a mi sombra como si fuese una persona. Además, a mi sombra le he conseguido una sombra. Fue muy costoso, pero me gusta tener algo excepcional». «¿Cómo? ¿Será posible que me haya curado de verdad?», pensó la princesa. «Este balneario es único. El agua tiene en nuestros días propiedades asombrosas. Pero no me marcho, porque ahora comienza a estar verdaderamente entretenido. El extranjero me gusta extraordinariamente, con tal de que no le crezca la barba y se marche». Por la noche, en el gran salón, bailaron la princesa y la sombra. Ella era ligera, pero más aún lo era él. Nunca había tenido la princesa pareja semejante. Ella le dijo qué país era el suyo y él lo conocía, lo había visitado, en ocasión en que ella estaba ausente.
Había curioseado por las ventanas allí y allá y visto de todo, por lo que pudo contestar a la princesa y hacer alusiones que la dejaron estupefacta. «Debe de ser el hombre más sabio del mundo», pensó. Tal era su admiración por lo que sabía. Y cuando bailaron de nuevo, la princesa quedó enamoradísima, de lo que la sombra se dio cuenta, porque ella lo atravesaba con su mirada. A esto siguió otro baile y ella estuvo a punto de decírselo, pero mantuvo su seriedad y pensó en su país, y en su reino, y en las muchas personas sobre las que reinaría. «Es un sabio», se dijo, lo cual es una cosa buena, y baila espléndidamente, lo cual es también bueno, pero me pregunto si tendrá conocimientos profundos, y eso es también importante. Intentaré examinarlo. Y entonces comenzó poco a poco a hacerle las preguntas más difíciles, que ni ella misma hubiera podido contestar. Y la sombra puso una cara sumamente extraña. «¿No sabe usted la respuesta?», dijo la princesa. Lo aprendí de párvulo», dijo la sombra. «Creo que hasta mi sombra, allí junto a la puerta, sabría contestarla». «Su sombra», dijo la princesa, «sería en verdad extraordinario». «Bueno, no digo que lo sepa», dijo la sombra, «pero creo que sí. Me ha seguido y oído durante tantos años que creo que sí. Pero vuestra Alteza Real permitirá que le advierta que pone tanto empeño en hacerse pasar por una persona que, para tenerla de buen humor, y debe estarlo para contestar bien, ha de ser tratado precisamente como una persona». «Me complace hacerlo», dijo la princesa, y se acercó al sabio que estaba junto a la puerta y habló con él del sol y de la luna, de unos y de otros, y él contestó con todo acierto y cordura. «¿Qué tan sabio debe ser este hombre si tiene una sombra así de educada e inteligente?», pensó ella. «Será una auténtica bendición para mi pueblo y mi reino. Sí, lo elijo como esposo». Y ambos estuvieron de acuerdo, la princesa y la sombra, pero nadie debía saberlo antes de que ella regresara a su reino. «Nadie, ni siquiera mi sombra», dijo la sombra, y tenía sus particulares razones para ellos. Tras esto, fue al país donde reinaba la princesa, y una vez que había llegado, regresó. «Escucha, amigo mío», dijo la sombra al sabio, «he llegado a ser cuán afortunado y poderoso puede ser un hombre. Ahora haré algo extraordinario por ti. Vivirás siempre conmigo en el palacio, irás conmigo en mi carroza real y tendrás todo el dinero que quieras. Pero permitirás que todos te llamen sombra. No deberás decir nunca que fuiste hombre, y una vez al año, cuando me siente al sol en el balcón para mostrarme al pueblo, tendrás que tenderte a mis pies como debe hacerlo una sombra. Has de saber que me caso con la princesa y esta noche será la boda». «¡No! ¡Eso es monstruoso!», dijo el sabio. No quiero, no lo haré. Sería defraudar al país y a la princesa. Lo diré todo, que yo soy el hombre y tú la sombra, que apenas eres un disfraz». «No lo creerá nadie», dijo la sombra. «Sé razonable o llamo a los guardias». «Iré a ver a la princesa», dijo el sabio. «Pero yo iré primero», dijo la sombra, «y tú irás al calabozo». Y así fue, porque los centinelas lo obedecieron al saber que iba a casarse con la princesa. «Estás temblando», dijo la princesa cuando la sombra fue a visitarla. «¿Ha ocurrido algo? ¿No irás a ponerte enfermo esta noche en que vamos a casarnos?» «Me ha sucedido la cosa más terrible que puede ocurrir», dijo la sombra. «Imagínate». Claro, una pobre cabeza de sombra como esa es incapaz de resistir mucho. «Imagínate, mi sombra se ha vuelto loca, cree que ella es el hombre y que yo, imagínate pues, que yo soy su sombra». «¡Qué horror!», dijo la princesa. «Lo habrán encerrado, supongo». «Sí, me temo que nunca recuperará la razón». «Pobre sombra», dijo la princesa. «¡Qué desdicha para él! Sería una verdadera obra de caridad liberarlo de la mezquina vida que lleva, y cuando pienso en ello, creo que se hace preciso el quitársela con toda discreción». «Ah, resulta cruel», dijo la sombra, «porque era un buen sirviente y lo apreciaba con el alma». «¡Qué nobles sentimientos!», dijo la princesa. Por la noche
Toda la ciudad estaba iluminada y los cañones hicieron ¡pum! Y los soldados presentaron armas. ¡Qué boda aquella! La princesa y las sombras se asomaron al balcón para mostrarse y recibir una vez más las aclamaciones. El sabio no se enteró de nada, porque le habían cortado la cabeza. Fin.